Perfecto, entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo y estábamos al final del capítulo 13, ¿se acuerdan? Y entonces nada más, para hacer un brevísimo recorderis, habíamos visto que tanto este capítulo 12 como el 13 que acabamos de estudiar, si bien se pueden estudiar, y de hecho creo que es lo normal, ¿no? Que se estudie por secciones, por parábolas o por enseñanzas de manera separada, más bien habíamos visto que tranquilamente, sin obviar aquello, se puede también estudiarlos a partir del libro de Mateo como un solo argumento, ¿sí? Como un solo argumento tanto el 12 como un solo argumento todo el capítulo 13. Y finalmente habíamos hecho precisamente este énfasis la anterior semana de que si se pudiera resumir en una frase todo lo que dijo el capítulo 13 sería esta, más o menos la siguiente, ¿no? Es que no es suficiente con oír, sino con entender, y el entender se da precisamente por cuanto el Señor nos da plantada en una buena tierra y por cuanto Él provee todas las circunstancias necesarias para que nosotros nos desarrollemos de una manera correcta, para que demos fruto y después, una vez que hayamos dado fruto, Él cuando venga y ciegue su campo, su era, pues después nos meta a su granja, como dicen, ¿qué se dice? A su almacén, como ponen en la traducción. Sí, y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Y por eso les termina diciendo, ¿no? ¿Habéis entendido esto? ¿No? ¿Habéis entendido todo esto? Y ellos dicen, sí, 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 lo hemos entendido. ¿Vale? Entonces dicen, ¿no? El 53, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, ¿no es cierto? Estas parábolas se fue de allí. Y pues bueno, de aquí vamos precisamente a otro episodio en el que se deja de lado un poco el tema doctrinal, si se quiere, el tema, eh, digamos, bíblico, en el sentido de enseñar más sobre el reino de los cielos o alguna cosa por el estilo, y se comienza con algunas cosas también prácticas. Y lo primero que les quisiera plantear como pregunta, o que nos preguntemos, es para qué se incluyeron o cuál es el propósito de que se hayan incluido estos relatos en específico, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque, a ver, acordémonos primero que este libro de Mateo, y esto es importante tenerlo como aquí, línea de pensamiento cuando leamos Mateo, es que este libro se escribe después de Marcos y que va ampliando algunas cosas que Marcos tal vez no dijo, ¿sí? Que va ampliando e incluso por eso también repitiendo algunas cosas que Marcos ya contó. Y en ese sentido, lo que hay que preguntarse es, y en general con los evangelios, es precisamente esto: ¿cuál es el propósito de que ese relato en particular se haya añadido? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Porque de otra manera, cuando leemos los evangelios, podemos correr el riesgo de verlos como solamente una historia, cuando no se habla de alguna cuestión más teológica. O por otro lado, se puede pensar de una forma muy alegórica y a veces hasta se termina forzando las cosas. Entonces, hay que hacer una sana pregunta, y es, ¿cuál es el propósito de que se haya incluido en el relato esta determinada historia? Sí, entonces, ¿qué les parece si continuamos con la lectura en el versículo 54? Sí, les voy a pedir que puedan leerlo, porfa, por lo que estoy un poquito delicado de garganta. Entonces, si alguien puede leerlo del 54 al 58, sería buenísimo, porfis. ¿De pronto alguien por ahí? Yo, Josué, Gracias, te Jimmy, ayudo. porfis. Gracias. Dice, en la Reina Valera, La que tengas, o no hay cualquier. problema. Ya, listo, listo, ya. Dice, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer estos milagros? Otros decían, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar.
Vale, muchas gracias, Jimé. En general la idea es clara, ¿no es cierto? Después de que acaba de dar todo este conjunto de parábolas, va a su tierra, dice, ¿no? Que se entiende, y esto es bien interesante. Toda esta parte del Evangelio, digamos, hasta ahorita, de los hechos del Señor, suceden en Tierra del Norte. Es muy, muy curioso porque quisiera compartirles un pequeño mapa, ¿sí? Permítanme un ratito y ahora les comparto el pequeño mapa. Un pequeñísimo mapa que nos va a permitir saber cómo estaba distribuida precisamente la Tierra en tiempos del Señor. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense ustedes, esta básicamente es la tierra de Israel, ¿sí? Y de pronto lo podemos ver en cualquier mapa que tengamos, ¿no? Y lo que vamos a ver es precisamente que, si ustedes ven en estas letras grandes, ¿no? Que dice Filistea, Idumea, Nabatea, Perea, Samaria, Decápolis, Galilea, y algunas otras, ¿no? Batanea, Traconiti, de Fenicia, etcétera. Todas estas cosas y todos estos lugares son, de hecho, la división política que tenía en ese momento la tierra de Israel. Si ustedes se fijan, Judea, ahorita le hago un pequeño zoom, ¿no? Si ustedes se fijan, Judea, donde está Jerusalén y todo el centro político y demás, está bastante abajo. Y lo que está haciendo el Señor Jesús, su ministerio ahorita, está acá en tierra de arriba, en tierras alrededor del mar de Galilea, ¿sí? Capernaum, Bethsaida, Corazín, toda esa parte de acá, ¿sí? Ahora, resulta, y esto nos va a venir como un poquito de historia que sea bueno, ¿no es cierto?, saberlo, porque toda esta tierra, si ustedes ven, está dividida por este enclave de aquí que es Samaria, ¿sí? Entonces, si bien en épocas bíblicas del Antiguo Testamento todo esto era un solo reino, en la época del Nuevo Testamento, sí y no. Si bien era en buena parte de la tierra de Judea, pero en la tierra de Samaria habían otros, digamos, al menos, si no otra jurisdicción política, por así decirlo, además también religiosa, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pueblo judío, por así decirlo, donde se practicaba realmente la fe judía, era alrededor de Judea, que en realidad era bastante pequeño, ¿sí? Todo lo que era Judea, y en una parte de acá del enclave este de Galilea. Fuera de eso no se sabía mucho lo que era Torah, etcétera, porque ahí eran otros pueblos, ¿sí? Había judíos en sí y tal, pero digamos como que el centro donde se podía encontrar y donde de hecho se encontró muchos sinagogas y demás, es precisamente alrededor del mar de Galilea, de esta parte del norte y del sur. Todo lo que es Magdala, Capernaum, todo eso había muchas sinagogas y demás. ¿Sí? Entonces, llama la atención que el ministerio del Señor Jesús en su buena parte se desarrolló aquí al norte, ¿sí? Al norte de Israel. Y después vamos a dejar un ratito ahí nada más para verlo, ¿sí? Y mientras vemos de este mapa, quería comentarles una pequeña cosa, y como siempre me gusta hacer preguntas. Hay dos palabras que se repiten aquí en estos versículos que leyó Jimé. Y en nuestras versiones se repite solo dos veces. En la que leyó Jimé se repite una más. De pronto lo notaron qué palabra se repite. Para algunas señas más aparece en el primero y en el último versículo, en el 54 y en el 58. De pronto alguien lo notó. ¿Sí? ¿Alguna palabra que se repita en esos dos versículos? ¿Alguien lo cachó, como decimos acá? Milagros. Milagros, exacto. Es la palabra milagros. Y ahora una pregunta, como dirían en la costa, ¿qué es eso? Así que, ¿quién se acuerda? ¿Qué es un milagro? Muy bien, milagro. O sea, entonces, ¿qué es un milagro? ¿Alguien se acuerda así o alguna idea que tengamos de qué es un milagro? Un milagro es algo milagroso. Es una maravilla. Por ejemplo, un milagro que participe, no mentira. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es Algo un milagro? sobrenatural. Ok, algo sobrenatural, ¿no es cierto? Ok, ¿alguna otra idea? Algo poco probable que suceda. Algo poco probable, ok, muy bien. ¿Alguna otra idea? Una alteración de las leyes naturales. Una alteración de las leyes naturales, ok. Algo sobrenatural también nos pone en el chat, Jesse. Pues bien, ahora,
Resulta que esto, nosotros por lo general tenemos la idea o la noción de milagro a veces un poco distorsionada, porque resulta que milagros hay a partir de cualquier persona o a partir de cualquier cosa. De hecho, no nos parecerá nada nuevo que salga alguna persona afirmando que hizo algún milagro, o que alguna imagen, algún ídolo, alguna cosa hizo algún milagro. Así que en general, como si ustedes se dan cuenta, la palabra milagro en general es algo que es un hecho, sí, maravilloso, que rompe reglas, que no es normal que suceda, pero que naturalmente nosotros o ya en el común no está estrictamente relacionado al Señor. Y en eso hay que tener bastante atención, ¿sí? Porque aquí la palabra detrás de milagros es la palabra dinamis en griego. Y dinamis es la misma que si podemos adelantarnos un ratito al 14.2. De pronto fíjense en la Reina Valera cómo le traducen. Ajá, como dice, puede leerle último por favor. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ah, miren cómo traducen ahí, estos poderes ponen ahí. Sí, de pronto dice alguna otra versión, alguna cosa diferente, por eso actúan en él estos ¿qué? Poderes ponen, ¿no? En la Reina Valera. ¿Tienen por ahí de pronto alguna otra versión? Quizá Mana Lollita. O alguien que tenga otra versión. Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos Ujú. por esos los poderes milagrosos. Los poderes milagrosos, fíjense cómo lo traducen. Obras poderosas. Obras poderosas. Va por ahí. Ajá. 14:2 dice, y dijo a los cortesanos, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso resplandece tanto en él la virtud de hacer milagros. La virtud de hacer milagros. Fíjense ustedes, entonces, con esto lo que quiero decir nada más es que como a veces el traductor también lucha con sus propias convicciones, con sus propias creencias, porque acordémonos que en buena parte, en alguna parte, digamos, no por echarle tierra a toda la traducción, pero en alguna parte la traducción de la Reina Valera, en alguna parte sí tiene influencia de algunas creencias bastante católicas. Entonces, claro, al traductor se le hace complicado poner milagros en todo lado donde aparezca la palabra dinamis, que de hecho aparece en estos tres lugares, en Mateo 13:54, en Mateo 13:58, en Mateo 14:2, donde ponen milagros, milagros, y al final en la Reina Valera ponen poderes, es la misma palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que las traducciones ponen, y llaman la atención, arriba ponen hizo milagros, y abajo tiene poderes. Entonces suena raro, suena raro. Sí, dinamis. Ahora, ¿por qué palabra la podemos reemplazar? Nada más como para hacer un reemplazo de palabras que nos permitan comprender un poco mejor el concepto. Y me pareció que se puede utilizar, pero si a ustedes se les ocurre o se les viene a mente otra palabra, no hay problema. De pronto podemos utilizar la palabra portento, ¿sí? Porque tiene que ver con esto del poder. Porque si dinamis es donde viene el poder, potencia. ¿Sí? Entonces podemos hablar de portentos, ¿sí? De portentos del Señor. Y aquí viene el asunto, porque para una mente judía, ¿quién es el único que puede hacer portentos? Dios. Exacto, Dios. Entonces, para nosotros, para usar nada más como para causar una diferenciación en nuestro cerebro. ¿Sí nos damos cuenta? Porque, a ver, lo que está en el fondo es una concepción que nosotros tenemos de la palabra milagro, porque para nosotros no nos sonaría raro, y de hecho quizás no nos suena raro, que alguien nos diga, sí, yo tuve un milagrito porque le recé a tal santito y no sé qué, y me hizo el milagro. Decimos, ah, bueno, pero no, nos debería sonar un poco al menos extraño. Me explico, porque el único capaz de hacer milagros es Dios. Me explico. Entonces, para nada más como para causar esa distinción de términos, ¿qué les parece si utilizamos otra palabra, nada más para causar eso y sembrar en nuestra cabeza que el único capaz y el único con poder de hacer eso es Dios? Sí, entonces, ¿qué tal si utilizamos la palabra portento? Pero si encontramos otra, no hay problema. La idea es eso, asociar más que nada a esa actividad milagrosa, por así decirlo, poderosa, etcétera, únicamente al Señor. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? En el 54, entonces dice, él vino a su tierra, ya sabemos dónde, y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Entonces, fíjense ustedes, esto de aquí es algo que parece bastante trivial, pero no lo es, porque a diferencia de nosotros,
que podemos ir tranquilamente o reunirnos para estudiar la palabra cualquier día, la sinagoga era el lugar por excelencia de estudio más bien en los días de Shabbat. Entonces, cuando el Señor Jesús aquí aparece enseñando en las sinagogas de ellos, en la sinagoga de ellos, resulta que está haciendo referencia a uno o al menos uno día de Shabbat, día de reposo, en el cual el Señor Jesús predicaba. Así que no nos llama la atención, digamos, o no nos sorprende una vez más de encontrar esta práctica, esta actividad que el Señor Jesús hacía. Es más evidente, por ejemplo, en el famoso episodio de Lucas 4, ¿no? Cuando lee el rollo de Isaías y todo lo demás. Pero para que veamos que eso no fue solo algo esporádico, quiero decir, porque a veces tendemos a pensar que pasa solo pocas veces. Entonces, con este tipo de pasajes, vamos a saber que el Señor hacía esto, pues lo común, porque era lo que se hacía en la época. Si quiero hablar de la palabra, ¿en dónde lo voy a hacer? No lo voy a hacer en la calle, no lo voy a hacer, digamos, o sea, no voy a preferir que decirla a la calle o una plaza, etcétera, sino más bien si voy a un lugar donde hablen la palabra, pues va a ser en la sinagoga, donde se congrega el pueblo y todo lo demás, y hay un tiempo y todo lo demás. Entonces, por eso también lo hacía, ¿no? A diferencia de Pablo también precisamente fue primeramente en las sinagogas y todo eso por ese mismo, por esa misma razón. Sí, entonces fíjense ustedes aquí, a la vez que vamos estudiando un poquito, avanzando, vamos repasando algunos conceptos. Así que no se nos hace ya ninguna cosa extraña que el Señor Jesús en un día de Shabbat vaya tranquilamente a la sinagoga y enseñe. ¿Sí? Vaya a la sinagoga y comience a dar sus dichos, sus enseñanzas y demás. Que básicamente en ese caso el mensaje se resumía, o tranquilamente se puede resumir, a esta frase que ya lo dije, ¿se acuerdan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y que ya lo discutimos y ya lo vimos en su momento, ¿no? Arrepentidos porque yo ya vine, diría él. ¿Sí? Entonces dice, entonces, claro, cuando le encuentran a una persona, porque, a ver, y esto es algo que tal vez nos puede pasar a nosotros. Y es que, imagínense ustedes, estamos en una época en la que estudiar y saber leer es caro, donde no todos saben leer, donde no todos saben leer y escribir, donde no todos saben cosas, ¿vale? Donde estamos en una época y en una región en la que las personas son bastante, digamos, humildes, por así decirlo, que no tienen acceso a mucha educación, etcétera. Y de pronto que un paisano suyo empiece a hablar cosas más profundas y a enseñar la palabra de una forma que no lo hacía cualquier persona, al menos llama la atención. ¿Sí se dan cuenta? Y básicamente eso es lo que despierta una pregunta bastante lógica, ¿no? ¿Y de dónde? O sea, porque le vimos crecer con nosotros, ¿de dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. ¿De dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? ¿Es donde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Pues nadie le enseñó. Y esto para nosotros es una cosa que nos, si se quiere, desafía bastante, porque aquí nos enseña precisamente que tranquilamente Dios puede hablar directamente a las personas y levantarlas como, como maestros o como líderes, si se quiere, de su pueblo, en determinados casos, claro está, y que eso no nos debe llamar la atención, quiero decir, porque por lo general, cuando aparece una persona por ahí hablando, ¿no es cierto?, y habla cosas bonitas y todo lo demás, una de las primeras cosas que nos debería, digamos, saltar a la cabeza es precisamente, ¿y de dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo así es que sabe tanto? Porque no es normal que una persona hable así. Sí, entonces, en principio es una buena pregunta. Lo malo es que esta pregunta no estaba guiada como por una sorpresa, digamos, buena, ¿no? En el sentido de, wow, qué bien, bendito Dios, ya tenemos quien nos enseñe o alguna cosa, sino que más bien era una pregunta cuestionadora, así de, ¿tú por qué nos hablas de esto si te conocemos todos? O sea, aquí conocemos a toda tu familia y ¿qué te anda pasando? Ser el bicho raro, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y lo que les quería decir precisamente es esto, ¿no? Poner el énfasis en el Señor Jesús, que el Señor Jesús, y esto es importantísimo, no vino afiliado a ninguna escuela de pensamiento judía de la época, ¿vale? Esto es importantísimo, importantísimo que lo sepamos. Jesús no vino afiliado y no se afilió ni se relacionó con ninguna escuela de pensamiento judía de la época. ¿Por qué digo esto y por qué vale la pena hacer énfasis? Porque no faltará, y de pronto ustedes han escuchado,
que hay muchos que afirman actualmente que Jesús fue un fariseo, o que fue un esenio, o que fue alguna de estas escuelas. Y por ninguna razón es así, ¿sí? Jesús nunca se identificó con un fariseo ni con un esenio por esta sencilla razón. Nunca estudió con ninguno de ellos. Siempre la pregunta de la gente fue, ¿y de dónde se aprendió las cosas? ¿De dónde? ¿Cuándo le vimos estudiar? Nunca le vieron estudiar a los pies de un esenio, o sea, o a los pies de un fariseo, nunca. Entonces eso nos da una señal de que Jesús no tenía ninguna afiliación en cuanto a su pensamiento, y esto es importantísimo por todo lo que venimos haciendo. Y esto está ligado mucho con lo que viene adelante, ¿sí? Con lo que es precisamente con la famosa muerte de Juan el Bautista. ¿Sí? Que algunos, como en su momento habíamos comentado, algunos piensan y sostienen así a muerte, como se dice, que Juan el Bautista fungió como una suerte de maestro de Jesús, ¿no? De una muerte, una suerte de maestro y todo lo demás, pero ya sabemos que nada que ver, y lo que en realidad se estaba haciendo era un paso de la posta, ¿no? Un cambio de una entrega de la posta, si se quiere, para que el Señor continúe con la misma visión que tenían los profetas, que en este caso estaba representando a Juan el Bautista. Y así de simple. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Ahora bien, cuando la gente muestra aquí ponen en nuestras Biblias, ponen incredulidad, ¿no? Entonces, si vemos en el versículo 58, perdón, dice, ¿no? Ahí no hizo muchos portentos, no hizo muchos portentos a causa o debido a la, y ahí viene una palabra que vale la pena nada más repasarlo porque creo que ya la hemos escuchado, ¿no? Y es la palabra, ahí ponen incredulidad de ellos, ¿no? La palabra incredulidad. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo es esto de la incredulidad de ellos? Suena raro, ¿no? De la incredulidad de ellos. No le creyeron y todo lo demás. Y más allá para no hacernos complicada la cosa, ahí la palabra en griego que está apareciendo, según me revisé, es la palabra apisteos, ¿sí? Apisteos, ¿sí? Y ustedes saben que la palabra o el prefijo a en griego significa sin, o no, ¿de acuerdo? A pistios, ¿sí? Y pistios es lo que traducen crédulo o incluso traducen fe en algunas partes, ¿sí? Así que ya habíamos visto que no se trata tanto de creer como de una suerte de convicción, ni de alguna cosa de convencimiento o de haber sido persuadido en la forma de pensar, sino que más bien la palabra pisteos, ¿no es cierto?, donde viene pistis, que es lo que traducen en algunos lugares fe, en algunos otros lugares traducen como creencia, ¿no es cierto? Más bien debemos de entenderlo como fidelidad, ¿sí? Como fidelidad, y en última instancia debemos de entenderlo suelen decirlo como la educación, ¿sí? Pero más que la educación es lo aprendido, quiero decir, o sea, como lo aprendido de algo, ¿sí? Lo aprendido, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí, ¿por qué estas personas que sí dicen todas estas palabras y por qué estas personas reaccionan así? Como estábamos diciendo hace un minuto, no es porque están tan asombrados que decir, wow, como una persona sin estudios formales, por así decirlo, puede hablar tanta maravilla, o sea, algo debe haber aquí, sino más bien que hablaban en un sentido muy peyorativo. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo me va a enseñar que no ha estudiado? O sea, por último, si todos sabemos quién es una persona aquí como cualquiera de nosotros y nos viene a estar enseñando, o sea, como de una forma muy peyorativa, ¿no? Y a eso se refiere esto que ponen aquí como incredulidad, pero en realidad, o más bien podríamos decirle tranquilamente, infidelidad de ellos. O que, dicho de otra manera, un poco más hilando fino, ¿no es cierto? Y esto se debió, ¿por qué no hizo tantos portentos ahí? Era porque en ellos no había la educación de parte del Señor. Tenían otra educación, ¿sí? Eran infieles a lo que el Señor había enseñado, a lo que debían saber. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo qué va a hacer, qué milagros o qué portentos va a hacer el Señor en un pueblo que es infiel, que no le es fiel? Y para que veamos eso, ¿no? Porque por lo general de este tipo de pasajes se suelen extraer enseñanzas del tipo, ves, tienes que tener fe, porque si no tienes fe, no obra el milagro y que no sé qué. Y no es por ahí el asunto, no es porque ellos eran incrédulos o porque tal, sino porque no eran de él. Eso es lo que está diciendo en última. Así que el Señor obra, el Señor hace portentos con su gente. Cuando no hay gente de él, cuando la gente no es de él, ¿qué milagros, qué portentos va a hacer? Pues no los hace, porque no son de él, así de simple. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir, no hay profeta, ¿no es cierto?,
sin honra, sin peso, sin reconocimiento, sin importancia, sino en su propia tierra y en su propia casa. Es decir, lo que está diciendo en otras palabras es súper, hiper complicado que los de la propia casa le reconozcan a alguien como, o sea, le den el peso necesario, le den la importancia, le den la trascendencia que requiera, ¿sí? Y esto es algo que le pasó al Señor Jesús y que de hecho de alguna manera nos pasa o nos pasará a todos. Porque fíjense ustedes, y esto es algo que a veces no es del tema, pero nada más como para comentarlo, es algo que a veces cuesta y se ve mucho y que en algunos casos hay que trabajarlos, ¿no? Y es que a veces es más fácil predicar puertas de afuera que a los de adentro. Entonces, si bien en principio eh, es muy complicado y a veces es más complicado predicar o enseñarles o ser de ejemplo y demás a gente de dentro, a los familiares, a los que le conocen a uno de toda la vida, ¿no es cierto? No por eso me voy a servir como de esta frase, ¿no? Bueno, es que no hay profeta sin honra, sino en la propia tierra, entonces me voy. No, porque aún aquí el Señor Jesús, fíjense ustedes que no hizo muchos portentos, es decir, que sí hizo, había gente, pero no había mucho, no había mucho. Así que también debemos estar pendientes de eso, porque siempre es importante saber que las cosas no son blancas o negras, al menos en este sentido, ¿sí? Así que debemos estar bastante abiertos los ojos y primeramente ir, como lo hizo el Señor Jesús, a su tierra, ir a predicar en su tierra. Y ya si es que no reciben es otra cosa, pero al menos hacer la labor, digamos, cumplir la tarea de hacerlo, porque a veces se salta a la conclusión y por la conclusión ya luego no se hace lo que había que hacer primero. Es decir, primero se dice, no, es que no, ¿por qué no les predica, hermanos, las flores de su casa? Ah, es que, hermano, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entonces ya para qué voy a predicar. Entonces eso no es, ¿no? Entonces esa no es la intención, sino al revés, ¿sí? Sabemos que no hay, pero estamos llamados a predicar primeramente a los de nuestra casa. Así es sencillo, ¿sí? Y nada más como para recalcar esta idea, ¿no? El tema de que, y no hizo él allí muchos portentos a causa de la infidelidad de ellos, a causa de que no compartían, no tenían la misma educación espiritual, si ustedes quieren, que el mismo Señor Jesús, ¿sí? Y aquí nos abre en el capítulo 14 un pequeño paréntesis histórico, ¿sí? Que debemos saber, ¿sí? Primero, debemos saber aquí que, como les decía, el reino de Judea o la provincia romana de Judea estaba dividida como vemos aquí en este mapa. Y si ustedes se fijan, la región de Galilea y esta partecita de acá abajo, que es la región de Perea, ¿sí? Ustedes ven que es esta región de Perea, ¿sí? Estas que están como de un lila, ¿vale? Galilea y Perea. Estas eran unas regiones dentro de esta región más grande, ¿sí? Que fueron heredadas ¿cómo se llama? Por Herodes I, o también llamado Herodes el Grande, que fue precisamente el rey que estaba reinando, valga la redundancia, cuando el Señor Jesús nació, y que fue el que mandó a matar a los niños y todo lo más, le persiguió y tal, él es Herodes el Grande, o Herodes el primero, ¿sí? El que mandó a ampliar el templo, hizo algunas construcciones y demás. Él tuvo un hijo que se llamaba igual Herodes, ¿sí? Y se le conoce como Herodes del Tetrarca, ¿no es cierto? Que es como aquí. ¿Y por qué tetrarca? Porque cuando Herodes, el grande, el papá, falleció, dividió todo su reino, digamos, su dominio en 4. Tetra significa 4. Y por eso dividió entre 4. Y uno de estos tetrarcas era precisamente su hijo, ¿sí? Y a él le tocó la provincia de Galilea y la provincia de Perea. Sí, entonces él era tetrarca porque era uno de los 4 que heredó el territorio que manejaba su papá. ¿Sí? Y este tetrarca ahora entendemos por qué nos cuentan aquí esta historia. Yo personalmente no lo había tomado en cuenta. Yo me imaginaba que esto pasaba acá abajo en Jerusalén, por ahí, ¿no? Pero no, este Herodes de hecho mandó a construir, este Herodes tetrarca, ¿no? Herodes tetrarca, mandó a construir la ciudad de Tiberíades. ¿Sí? Que está aquí justo al mar, frente al mar de Galilea. Si ustedes ven aquí bajito a Magdala, Tiberíades, ¿sí? Precisamente en honor al emperador Tiberio, emperador romano Tiberio. ¿Sí? Mandó a construir esta ciudad. Y ahora, imagínense ustedes, para que tengamos nada más en mente lo que está pasando. El Señor Jesús está por aquí predicando al norte del mar de Galilea, ¿sí? Que dicho sea de paso, el mar de Galilea, si no estoy mal, tiene unos
120 kilómetros de largo en su sentido más largo. Sí, en su parte más ancha tiene 120 kilómetros de ancho. Sí, no es tan grande como esperaríamos, pero sí es grandecito. Sí es grandecito. Ahora bien, pero él estaba predicando por acá y Tiberíades estaba acá abajo. Sí, así que podemos pensar que él vivía por acá. Y también tenía influencia, si ustedes se fijan, acá por las partes del Jordán, si ustedes se dan cuenta por acá, que está Betábara, aquí no aparece, acá está. Está Betábara, que es básicamente donde ¿cómo se llama? El profeta Juan predicaba. Sí, Betábara, está aquí abajo. Entonces él tenía, digamos, una cierta influencia ahí. Ahora, nada más como preámbulo. ¿Qué hizo este Herodes tetrarca? Herodes tetrarca tenía un medio hermano, ¿sí? Que es Felipe, o Filipos, ¿sí? Y la esposa de este Filipos era, o Felipe, o poniendo Felipe o Filipos, es lo mismo. Sí, la esposa de este, que era otro tetrarca, era la famosa Herodías, ¿ya? Y resulta que Herodes, tetrarca, tenía su propia esposa, que era una princesa de estos de acá, nabateos, que era una princesa nabatea, se me escapa ahorita el nombre, era una princesa nabatea. Y resulta que este Herodes tetrarca se enamora de la esposa de su primo, de Herodías. Y por eso manda a hacer toda una guerra y todo lo demás y desecha y digamos, le repudia a su esposa, la reina de la princesa esta de los nabateos, y se casa, digamos, de una forma un poco tránsfuga, un poco fraudulenta, con la esposa de su primo, el Felipe, ¿sí? Con Herodina, ¿sí? Herodines, ¿no? Herodías, perdón, Herodías, me confundo, perdón la dislexia. Herodías, ¿sí? Se casa con Herodías. Y ahora entendemos y vamos a comprender por qué es que abajo el profeta Juan aparece ahí, diciéndole que no te es lícito, ¿vale? Entonces resulta que por este tema de amores, por así decirlo, es que tetrarca, este Herodes tetrarca termina ocasionando una pequeña guerra ahí que tuvo que ser salvado por otros tetrarcas para que los nabateos no le maten. Entonces hubo un escándalo, si se quiere, ahí político como los que también nos podemos encontrar ahora, ¿sí? De alguien robándole a la mujer a otro, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y además estaba este señor viviendo por acá, por Tiberíades, ¿vale? Entonces ahora con todo esto creo que puede ser un poco más digerible el que leamos Mateo 14, ¿sí? Entonces, porfa, tal vez alguien puede leerlo por ahí, del 14:1 hasta el 14:12, por favor. O sea, del 1 al 12, por favor, ¿alguien puede leer? ¿Sí? ¿Alguien le tiene por ahí, por favor? Sí, ¿puedo leer, hermano Josuecito? Sí, por favor. Gracias, hermana Sonita. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Un segundito que me quiero cambiar de lentes. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Me dijo hasta ahí tal vez?
Sí, muchas gracias, justo hasta ahí. Ya. Gracias, hermana Sonita. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos un poquito más por qué es que pasa todo esto. Ahora, si queremos un poquito más de contexto, podemos retroceder al capítulo 11, ¿no? De Mateo mismo, que ahí nos cuenta el capítulo 11 de Mateo, que ahí le manda a coger preso. ¿Qué les parece si lo recordamos, ya? Porque fue hace varias semanas que lo leímos. Ujú. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 1, dice, ¿no? Cuando el Señor Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Vale? Entonces, desde aquí fíjense ustedes, ya es un buen tiempito en el que Juan ya está en la cárcel, está detenido, digamos, ahí, ¿no? Y esto sirve precisamente para, digamos, como conexión a lo que estábamos, digamos, leyendo ahorita en el capítulo 14, que ya es la muerte de Juan el Bautista, ¿no? De Juan el Bautista. Entonces, fíjense ustedes, aquí primero que podemos darnos cuenta de una cosa. Si bien estas personas, los de Herodes, reinaban en buena parte de la tierra de Israel, de la provincia romana de Judea, ¿no es cierto? De lo que después se llamaría Palestina, ¿vale? Resulta que estos no eran del todo judíos, vale la pena decirlo. Y por eso es que estas personas, miren ustedes, creen en una suerte de reencarnación, si se dan cuenta. Dicen, ¿no? Al escuchar que el Señor hacía muchas cosas, dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Entonces, fíjense ustedes, a lo que el Señor Jesús está predicando por ahí, ya había muerto él, ya había muerto el Juan el Bautista. Y por eso es que hay que saber, digamos, que entre el capítulo 13, 58, y lo que pasa a partir del 14, 13, ¿no es cierto? Es como un paréntesis. Es como un paréntesis de algo que ya estaba pasando. Sí, entonces aquí precisamente se abre como un paréntesis de algo que pasó antes. Entonces el Señor Jesús está predicando por aquí, por el norte, y aquí se enteran que hay otra persona que está predicando. Que hay otra persona que está predicando, y desde acá, seguramente desde Tiberíades, desde Herodes Tetrarca, dice, pero si yo ya lo maté. Si ya lo maté, ¿cómo es que hay otro? ¿Resucitó? Ujú. ¿Resucitó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Resucitó? Que pues sí, sí lo acabo de matar. Y ahí nos cuentan la historia de cómo es que murió Juan el Bautista. Y después, a partir del 13, continúa la historia. ¿Sí? Entonces, esto técnicamente, desde el versículo 3 hasta el 12, es como que si fuera un paréntesis que nos explica qué estaba pasando. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ya había pasado? ¿Vale? Ahora bien, el tema este, como les decía, de la mujer de Herodes y todo el más de Herodes y de Herodías, es un tema de poderes, básicamente. Es un tema de poderes, y lo que sí llama la atención es que es este sentimiento que tiene este Herodes respecto de él matar a Juan el Bautista, ¿vale? Que no lo hacía por buena gente, ojo, porque si por él hubiera sido, lo mataba ese rato, pero temía al pueblo, ¿sí? Así que, y esto vale la pena decirlo porque por lo general, no sé, pero a veces parecería que hay un sentimiento como de que no, pero sí le quería, no es que le dolió matarle. No, él le quería matar desde el principio. Lo que no quería es perder el reino. ¿Por qué? Y aquí viene el tema. ¿Por qué? Y ahora entendemos por qué es que temía al pueblo. ¿Y por qué temía al pueblo de que mate un profeta? Porque su reinado estaba debilitado. Porque había ocasionado una guerra a propósito de estar con la mujer esta, Herodías, y claro, además que de eso, que estaban con inestabilidad política y todo lo demás, lo que ocasiona una guerra, imagínense ustedes, además que mate un profeta, pues entonces no era lo más beneficioso para su reino. Entonces, lo que hacía este hombre, el tenerle encerrado a Juan el Bautista, era precisamente callarle de alguna manera, pero mantener o sostener todavía su reino mientras podía. Sí, entonces, para que veamos cómo siempre en todo gobierno va a jugar este tema de los intereses y de mantenerse en el poder, que es lo que básicamente buscan todos los gobernantes. Sí, que de hecho es bien simpático esa analogía, ¿no? De los gobernantes, que es decir, que se suele decir, ¿no? Vean, si es que alguien que quiere ir por gobernante, tenga por seguro que cuando gane, el primer año va a tener aprobación y los años que le queden es de aguante, porque va a perder popularidad. Así que tiene que aguantar. Sí, entonces, eso es lo que le toca a cualquier gobernante. Los primeros años, el primer tiempo va a ser medio popular y después va a haber un desgaste y tiene que aguantar como sea el resto del mandato si es que quiere seguir gobernando. Y eso le pasó también a esta persona.
Ahora, en todo caso, cuando llama la atención mucho, que pasa aquí una cosa un poco grosera, un poco gráfica, y es que cortan la cabeza de Juan el Bautista y la traen en una bandeja de plata, como que si fuera comida, y le traen precisamente a la mamá, ¿no? A esta señora, esta Herodías. ¿No? A esta Herodías le traen la cabeza como si, miren, aquí ya está el que te hacía tanto estorbo, el que te decía tus verdades, ¿sí? Y tal. Y lo que terminan enterrando, y esto llamó y me choqueó mucho entenderlo, lo que se entierra o lo que entierran los discípulos de Juan es el cuerpo. O sea, de la cabeza nunca entregaron. Seguramente la tenían ahí como un premio de guerra, alguna cosa por decirlo, un trofeo, pero lo que entierran es el cuerpo. Entonces, fíjense ustedes, y esto llama muchísimo, muchísimo la atención, porque sin afán de ser muy, digamos, muy metafísico en las cosas, pero parece alguna cosa bastante profética de que sea una mujer la que termina orquestando la muerte de un profeta, la muerte de un profeta. Y acuérdense ustedes que aquí hay un paralelismo precisamente con el profeta Elías. Profeta Elías y la Jezabel, exacto. Con la Jezabel, ¿no es cierto? Que la Jezabel también le quería matar y todo lo demás. Solo que aquí se da un cambio de tuercas, un cambio del desenlace, porque allá con el profeta Elías, la Jezabel es la que termina muriendo comida por perros, ¿no? Y Elías no. En cambio acá Elías sí muere. ¿Sí? Acá en cambio Elías sí muere. Pero aquí viene una cosa bien simpática, porque el que la persona esta tenga la cabeza del profeta y le expongan y enterren solo su cuerpo, me hizo mucho clic, mucho clic, cuando con este episodio precisamente, si entendemos, por ejemplo, que Juan representaba la profecía, ¿no es cierto? Que hay una mujer extranjera por cuya mano gobierna, por cuyo consejo es que gobierna un señor aquí sobre el reino, que no es del pueblo, que no es del pueblo, pero que reina sobre parte del pueblo, y que por boca de ella mandan a matar a un profeta, se me hizo muy interesante o muy parecido, o me hizo algún clic con esta parte de Apocalipsis, no recuerdo muy bien el capítulo, creo que es 17, 18, cuando precisamente mueren los dos testigos y quedan sus cuerpos tendidos ahí y como testimonio y todo lo demás, 3 días y después resucitan y demás. Entonces me llamó mucho la atención de eso. Además de que también como decapitado, uno pensaría que es una muerte lenta, pero en realidad no. Es una muerte bastante fea, porque según se han hecho estudios, dice que la cabeza al menos queda viva por 17 segundos más. Así que una persona está consciente aún cortado la cabeza 17 segundos después. Entonces es una muerte bastante fea, no es instantánea, no es de contado, como uno pensaría. Es una muerte bastante violenta y bastante fea. Entonces, digamos, muy choqueante, quiero decir. Entonces, todo este tema me llevó a pensar precisamente con alguna simbología, digamos, que precisamente detrás de un rey o detrás de todo reinado, en la Biblia al menos aparece la influencia de una mujer, y de una mujer extranjera, de una mujer que no tiene que ver con el pueblo y que tiene influencia mucho sobre un gobernante que está sobre una parte del pueblo, pero que ese no es el legítimo rey. Así que tiene mucho que ver y que su énfasis siempre va a ser callar al profeta. Así que básicamente es la historia de siempre, quiero decir, ¿no? Para que veamos que siempre la Biblia tiene historias cíclicas. Sí, pasó con el profeta Elías, pasó con Juan el Bautista, y más o menos es lo que seguirá, digamos, haciendo. Porque esto es una cosa también que tenemos que no perder de vista, ¿sí? De esto, porque se aprende un poco, digamos, de cómo funciona la política, porque como sabemos, la política humana es bastante desleal, por no decirlo menos. Y resulta que los que gobiernan o los que aparecen en las fotos, en realidad no son los que gobiernan, ¿sí? Siempre hay gente detrás. Siempre hay gente detrás y a veces los que gobiernan son los que dan la cara, digamos, sí, quiero decir, los que realmente gobiernan no aparecen, no aparecen. No aparecen, siempre hay alguien detrás, es algún consejero, es alguna persona de algún otro lado, pero nunca dan la cara, ¿sí? Nunca dan la cara, y los que aparecen como gobernantes, como líderes, etcétera, de una nación, etcétera, son en realidad gente que está de paso, digamos, que llegan, y en realidad en el fondo, todo esto de la democracia y demás, es bastante una pantalla.
que es bastante una pantalla, sin entrar en temas ¿cómo es esto? De conspiración y todo el tema, pero más allá de eso, o sea, sin caer en esto de que no, nos gobiernan unas sociedades secretas, de élites, no sé qué, sin caer en eso, lo que debemos saber es que no siempre el que gobierna, el que está al frente, es el que toma las decisiones. No siempre. No siempre, como en este caso, sí, como en este caso. Aquí nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas. Siendo, perdón, siendo Herodes el que gobernaba, la que tomó la decisión o la que le influyó fue otra persona. Y así funciona. ¿Sí? Y así funcionan las cosas en la política. Y esto, como les digo, todo esto es no para que nos escandalicemos, entremos en pánico, sino para que sepamos cómo funcionan estas cosas. Cómo funcionan y en todo caso estemos preparados por si en algún rato nos hacen una suerte de injusticia, porque además de esto fue lo que normalmente se llama en derecho una ejecución extrajudicial. Porque para matarle a Juan el Bautista no hubo un juicio, sino hubo un capricho. Entonces esta fue una muerte injusta, totalmente injusta, no hubo juicio. Por lo menos con Jesús hubo un pseudo juicio. Acá ni siquiera un juicio, simplemente es un capricho. No me conviene y te mueres, así de simple. Entonces, esto, como les decía, es para que también estemos advertidos de cómo funciona el mundo y no nos sorprenda. Sí, no nos sorprende, especialmente cuando sea de callar o cuando el objetivo sea callar a alguien que está hablando la verdad. ¿Sí? Y básicamente aquí entendemos por qué Juan el Bautista le decía, no te es lícito. No te es lícito, es decir, no tienes derecho legal de estar con ella. ¿Sí? No tienes ese derecho legal. Y ojo que esto va más allá de un tema, si se quiere, bíblico, ¿no? De un tema de que, ay, mire, estás pecando, alguna cosa por el estilo. También Juan el Bautista le decía, oye, estás haciendo cosas que no son buenas para el pueblo, no te es lícito, una vez más, no es legal. Y sabía que tenía razón, el otro por eso le quería matar, ¿sí? Y finalmente le mató, digamos, ¿no? Y tal. Y eso básicamente entendemos acá. Entonces, fíjense ustedes, con todo esto corroboramos también una cosa más que habíamos comentado al inicio del libro, si ustedes recuerdan, y es que la época del Señor Jesús fue todo menos pacífica, fue todo menos una época como a veces nos plasman en películas o series, ¿no? Jesús tranquilamente andando por el campo y predicando, ¿no? Se daban guerras, había cuestiones políticas, había escándalos, como ahora, como ahora, o sea, no es muy distinto a lo que vivimos ahora, con delincuencia, con corrupción, con injusticias. Era una situación bastante caótica, bastante caótica. Y al Señor Jesús le tocó estar ahí. Y fíjense ustedes que él, escuchando esto, que le están persiguiendo, digamos que se dan cuenta de que le están persiguiendo, él es lo suficientemente cauto, digamos, es sabio para decir, aquí me están persiguiendo, pues me voy a otro lado, me voy a otro lado a predicar, ¿sí? Entonces fíjense, si él estaba predicando por esta parte del norte del mar de Galilea, se va a ir a una parte, como dice en el versículo 13, ¿no? El versículo 13, y ¿qué les parece si nos vamos quedando por ahí? Oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto. Entonces, fíjense ustedes, es como si estaba por aquí, por Capernaum, por aquí, y cruzó en barco hacia por acá, digamos, ¿no? Hacia la parte del sur, que ya viene siendo desértica, ¿sí? Y dice, ¿no? Y vino en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde sus ciudades, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, Jesús no era ingenuo, sí, Jesús no era ingenuo en el sentido de decir, bueno, me vienen, exacto, ni desafiante, ¿no? Me vienen a buscar, pues bueno, yo soy el Hijo de Dios, a ver quién gana. No, pues tampoco es así, ¿no? Jesús no era así, no era ingenuo ni desafiante, no era desafiante y tampoco era ingenuo, o sea, si me quieren matar, ¿qué voy a hacer ahí? A menos que Dios me mande, como ya después va a ser, que le estaban buscando para matarle y todo, y ya era su tiempo y era Pascua y todo lo más, pues ahí sí fue. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, ¿para qué va a buscar la muerte? Sí, porque si le cogían seguro le mataban y todo, ¿no? Por si acaso no era, no eres Juan el Bautista, pues por si acaso. Entonces, no, pues hay que ser lo suficientemente cautos, hay que ser lo suficientemente prudentes para saber precautelar la vida también y saber utilizar todo eso a favor de la obra, digamos, que eso es a lo que finalmente se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si quedamos hasta acá?
¿vale? Y fíjense ustedes, nada más quisiera hacer un recalque también en esto, que parecería un pasaje un poco misterioso ahí, pero que fíjense ustedes, para nosotros nos toca revisar un poco de historia, un poco de cosas de ahí que no están narradas en la Biblia y que toca recurrir a la historia general, a la historia universal, digamos, ¿no? De esta región, de cómo se daban las cosas y todo lo demás, y que es importante. Pero que también debemos estar en cuenta una cosa, que cuando el libro se escribió, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Por allá por el 70 y piquito, 68, 70 después de Cristo, que se escribe este libro de Mateo, ¿no es cierto? No había que explicar todo esto, quiero decir, este tema de quién era Felipe, quién era Herodes, quién era Herodías, lo que hacían, que estaba dividida así, ¿por qué seguía dividida así? Porque seguramente algunas de estas personas vivían o estaban ahí, estaba fresquito todo, entonces no había que explicar tanto. Pero ahora, habiendo pasado 2000 años, hace falta explicar todo esto. Y es bueno que cuando nos encontremos con estos temas, nos podamos apoyar en un mapa, en historia general y todo lo demás. Lo que sí les puedo, digamos, sugerir es que siempre recurramos a fuentes confiables. ¿Sí? A fuentes confiables. Por lo general, digamos, recurrir a libros que hayan sido, que tengan algún respaldo, digamos, que tengan alguna seriedad, por lo menos, ¿no? A un libro y todo, y por lo general no preferir para nada en absoluto artículos así sin más que a veces no tienen ni autor o que son hechos en cualquier otro lado, con cualquier otra información y que nunca dicen de dónde sacar. ¿Sí? Entonces siempre es bueno apoyarse en un buen atlas, en un buen mapa, o en páginas o en artículos científicos que los hay. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando compartió Dieguito y fue estupendo porque, claro, él maneja súper bien todo eso. Se acuerdan que nos hizo casi que el tour virtual por la Tierra y todo lo demás. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas también. O sea, lo que quiero decir es buscar todos estos temas que no son bíblicos, son extra bíblicos, pero que son útiles, de fuentes confiables, de fuentes que sean serias. ¿Sí? Porque también vale la pena decirlo y como para ir terminando con eso. A propósito del Internet y todo aquello, hay un montón de fuentes que comienzan a afirmar cualquier cosa porque les parece, por cualquier razón, y a veces no son tan serios y a veces tuercen un poco la palabra como, si Dios permite, lo vemos la siguiente semana, ¿sí? Respecto de precisamente la alimentación de los 5000 y de Jesús caminando sobre el agua. ¿Sí? Entonces, apoyémonos en cuestiones serias, en cuestiones probadas, digamos, que tengan algún sustento bastante, digamos, serio, y con eso podemos seguir avanzando en la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si quedamos hasta ahí? Quizás tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Yo tengo, Sí, Anita, por favor. en el 7:14 dice, 14:7 dice. ay, sí, 14:7 dice, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Esto de prometió con juramento, a mí me parece redundante, porque yo diría le prometió, ya sería, ya se comprometió, pero es como que le prometió con juramento, es como que es, confirmó, no sé. Sí, sí, según parece la intención y de lo que cuentan los otros evangelios, es lo que seguramente es lo que le dice, ¿no? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces, ¿qué es esto de hasta la mitad de mi reino? Que aquí no nos ponen ese añadido, ¿no? Eso lo ponen Lucas y creo que Marcos lo ponen esto de hasta la mitad de mi reino te daré. No es literalmente eso, creo yo, sino más bien un tema de garantía. O sea, cuando dice le prometió con garantía, le prometió con juramentos, como decir, le prometió, o sea, certísimo, o sea, te garantizo, o sea, le prometió y además le dio una garantía. Entonces, y la garantía precisamente es lo que dice ahí, porque le juró y porque había gente, porque habían testigos, estaban los que estaban ahí en la mesa. Entonces, no parecería tan redundante, aún, a pesar de que, ahora, viéndole por otro lado, puede tratarse también, me animo a pensar como una segunda opción, que puede ser un hebraísmo. Porque a propósito de la porción que leímos la anterior semana, ¿se acuerdan ustedes que justo fue la de los votos y demás? El hebreo es bastante redundante y, por ejemplo, en números, cuando dice, en nuestras versiones ponen, cuando alguien haga un voto o, o jure o haga un juramento, pero resulta que en hebreo dice cuando alguien vote un voto o cuando alguien jure un juramento. Entonces el hebreo es muy redundante en eso, ¿sí? Cuando alguien vote un voto, cuando alguien jure un juramento.
Así que puede ser incluso un hebraísmo, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo dicen griego ahí, pero puede tratarse de un hebraísmo también. Dicen, no, le juró un juramento, o le juró con juramento. En todo caso, así también se habla en hebreo. Así se habla, y a propósito, como decía, ¿no? De la porción esta, la que recién leímos, pues también ahí dice así, ¿no? Cuando un hombre vote un voto o jure un juramento. Entonces, no hay que hablar, digamos, por ese lado también. Anita. Gracias. Entonces, con lo que me acabas de decir, más bien lo que completaste del otro evangelio, ahí entiendo el 9 que dice, entonces el rey se entristeció. O sea, no se entristeció porque necesariamente no le quería matar, sino porque le tenía que dar la mitad del reino. Exacto. Aunque más que le entristeció, el verbo ahí es le dolió. O sea, le dolió. Le dolió, le pesó, le hizo un chinga y o sea, como que, ¿qué dije? Porque, claro, ¿qué dije? O sea, como que decir, se dio contra el mundo, ¿no? Se dio contra el planeta. ¿Qué dije? Porque cuando le dice, bueno, mátale al Juan el Bautista, el miedo de él no era Juan el Bautista porque le quería, como bien dice Anita, sino que podía perder el reino, que se le levantaba a la gente y le votaba nomás. Entonces, ese era el miedo de él. Pero como ya lo prometió, había testigos y todo lo demás, pues ya, mande a matar. Ujú. Sí, aquello. Gracias, Anita, muy buena pregunta. Quizá tenemos alguna otra o intervención en general con toda confianza. ¿No? ¿No? Ok. Entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.